Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Recientemente, el gobierno de Argentina, liderado por el presidente Alberto Fernández, estableció mediante decreto el cupo laboral travesti trans en el sector público del país, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y de contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, para dialogar sobre este hecho histórico que transforma a la nación sudamericana en la segunda de América Latina después de Uruguay en tener una medida de este tipo. Nos acompaña Florencia Guimaraes García. Ella es militante travesti, integrante de la organización Furia Traba, coordinadora también de la Casa de Diana y Loana, un espacio de encuentro para la comunidad travesti trans de Argentina, y también trabaja para el Centro de Justicia de la Mujer. Florencia, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Hola, buenas. Muchas gracias a ustedes por dar el espacio, por dar el lugar a que nuestras voces travestis y trans se difundan, ¿no? En todo el mundo, con estas noticias tan positivas para la Exactamente. comunidad, para el colectivo, pero para toda la sociedad también. Esa es la idea. Precisamente, Florencia, las personas travestis, transexuales o transgénero constituyen uno de los sectores de la población mundial, ¿no?, que más sufre la discriminación y también la estigmatización, y uno de los ámbitos en los que se expresa, ¿no?, la vulneración de sus derechos es precisamente el ámbito laboral. Por eso te quiero preguntar en primer lugar, ¿cómo recibiste, ¿no?, la noticia del decreto del cupo laboral travesti y trans? La recibimos con mucha emoción, con muchísima alegría, porque esto tiene que ver con una lucha de hace muchos años de nuestro colectivo, tiene que ver también con la lucha de una compañera asesinada, quien fuera Amancay Diana Zacayán, quien llevara adelante la primera ley de cupo laboral para la provincia de Buenos Aires, que lleva su nombre. Entonces fue un momento de mucha emoción, de recordar a Diana, de recordar a nuestra compañera Luana Berkins, quien fuera impulsora también de la ley de identidad de género, y de pensar en todas aquellas compañeras que hoy pueden tener un poquito, ¿no?, más de esperanzas, que hoy pueden soñar con tener acceso al trabajo, y con romper esto también que tiene que ver con que el 90% de nosotras todavía hoy subsiste de la prostitución Claro. para poder vivir. Entonces es importantísimo, estamos hablando de derechos humanos en definitiva. Precisamente respecto de esto te iba a preguntar ahora, Florencia, porque son muy pocas las travestis y las personas trans que tienen la posibilidad de terminar la escuela secundaria, porque son expulsadas del sistema desde niñas. Ya se encuentran expuestas a un rechazo social, incluso también al rechazo en el seno familiar, del cual muchas veces son expulsadas y entonces, bueno, como decías, en muchos casos ingresan a la prostitución o a otras actividades económicas que están criminalizadas, ¿no?, para poder subsistir. Por supuesto, este decreto las ayuda a alejarse, ¿no?, de múltiples formas de violencia que padecen quienes se dedican a la prostitución, algo que implicaría un giro radical en sus vidas, incluso puede salvar vidas, ¿no?, teniendo en cuenta que se trata de un sector de la población que tienen una expectativa de vida entre los 35 y 40 años aproximadamente. Sí, totalmente. Esperamos que esto empiece a revertir la desigualdad estructural, las violencias estructurales a las que somos sometidas las personas travestis y trans. Vos bien lo decías, en Argentina, pero en toda Latinoamérica se da que la expectativa de vida de las personas travestis y trans ronda entre los 35 y 40 años de edad, y que también somos expulsadas muchas veces de nuestros hogares y de todas las instituciones desde niñas, cuando asumimos nuestra identidad de género desde niñas y adolescentes, ¿no? Cuando tendríamos que estar en el banco, en el pupitre de un colegio, estamos ya muchas veces en una esquina. Y después esto se configura en estas muertes tempranas, en estas muertes evitables, en estos travesticidios y travesticidio social que venimos hablando y denunciando hace muchas décadas. Por eso es algo importantísimo el acceso al trabajo para poder erradicar todas estas formas de violencia que son violencias por identidad de género, ¿verdad? Florencia, ¿crees que para que este decreto, ¿no?, para que funcione bien, hace falta también un cambio social y cultural? Me refiero a si es necesario un cambio en los ámbitos de trabajo, ¿no?, para que sean tratadas como corresponde, además de que la ley sea aplicada, ¿verdad?
Sí, la batalla debe ser cultural, por supuesto, porque de nada sirven las leyes, los decretos, si esto no va acompañado por toda la población, por toda la sociedad, que es una sociedad que debe abrazar, que debe contener, que debe tener empatía, ¿no? Por aquellos sectores que siempre hemos sido vulnerados, que se ha criminalizado, ¿no? Las personas travestis y trans seguimos estando en la clandestinidad, seguimos siendo perseguidas, criminalizadas, detenidas, ¿no? Por ejercer la prostitución. Entonces se necesita un gran apoyo, necesitamos el apoyo de toda la sociedad, necesitamos el apoyo de nuestras familias, necesitamos que se empiece a hablar de las personas travestis y trans en las escuelas, en todos los espacios que habitamos, porque nosotros también somos parte de la sociedad. Entonces el cambio debe ser cultural, debemos realmente visibilizar que existimos, que acá estamos, que somos parte de las familias, que estamos en la sociedad y que no solamente estamos en ese lugar en que somos arrojadas, que es en una esquina, por las noches, en las rutas, en la prostitución. Queremos estar atendiendo en una oficina, siendo maestras, abogadas, doctoras, periodistas, estando en los medios de comunicación, en todos los lugares como cualquier persona, porque en definitiva somos personas y se juzga y se prejuzga simplemente por nuestra identidad de género o por nuestra orientación sexual también. Entonces eso hay que empezar a cambiar, a transformar. Entonces por eso es tan importante estas medidas, este decreto de acciones positivas, desde lo simbólico también, ¿no? Que un gobierno le diga a toda la sociedad, nosotros entendemos lo que atraviesa la población travesti y trans y vamos a tomar medidas sobre esto y vamos a intentar y vamos a llevar a cabo esta transformación social. Florencia, en la pregunta anterior hacías referencia a los niños y también a las niñas, por eso quería preguntarte también sobre las infancias trans, ¿no? Porque este decreto ayuda, ¿no? A dejarles un país mejor. De hecho, una de las repercusiones que tuvo la medida fue el video que se viralizó, seguramente lo has visto, el de una niña trans de 13 años de Córdoba, en Argentina, que compartió su emoción cuando conoció la noticia del decreto. En el video se la veía diciendo textualmente: estoy muy feliz porque sé que en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser juzgada por mi género. Voy a poder cumplir mi sueño de ser abogada, decía esta niña trans. Sí, es muy emocionante. Realmente seguimos muy emocionadas porque luchamos por eso, ¿no? Luchamos por las que están, luchamos también por nuestras compañeras que ya no están, porque tenemos miles de compañeras muertas y luchamos también por las futuras generaciones, ¿no? Para que todas las próximas trabitas, trabas, trans, compañeros y masculinidades trans no tengan que subsistir de la prostitución, no tengan que atravesar todas las violencias que nosotras atravesamos y atravesábamos, porque se trata de eso, ¿no? De luchar por un mundo mejor, más igualitario, más equitativo, donde las personas no sean juzgadas por su identidad de género, por su orientación sexual. Luchamos por un mundo libre, ¿no? Donde cada quien pueda vivir dependiendo de los parámetros que desea, sin todos estos prejuicios, sin persecución, sin discriminación y sin exclusión, ¿no? Entonces emociona muchísimo pensar en las infancias trans, travestis, en las adolescencias, en todo lo que vamos a dejar, pero también poner el foco en las compañeras que hoy están y que hoy están subsistiendo de la prostitución y que también merecen una oportunidad. Merecemos realmente que se nos dé la oportunidad de demostrar que realmente podemos llegar a todos lados y que cada vez que una compañera ingresa a un puesto laboral no le cambia la vida solamente a esa compañera, sino a todas las personas y a todo el entorno que está a nuestro alrededor. Es importante realmente, esto es muy, muy importante. Absolutamente, Florencia. Ahora, hay determinados sectores de la sociedad, ¿no?, que suelen señalar a los cupos, ¿no?, o cuotas como privilegios. Ellos destacan lo que es la meritocracia, ¿no?, como el motor para llegar a determinados trabajos o puestos. ¿Qué le respondés a quienes sostienen estas ideas? Sí, hay mucha controversia con eso, ¿no? Con el tema de los cupos, de los no cupos, de los privilegios. La verdad que hay que profundizar, hay que pensar, hay que tener empatía,
hay que comprender que esta ley es una ley de discriminación positiva, que no tendría que existir una ley de cupo, que las personas travestis y trans tendríamos que poder estar en todos los lugares que correspondan, pero como somos excluidas, no nos dejan esos lugares. Entonces, tiene que ver con eso, con comprender la realidad de la comunidad travesti trans, ¿verdad? Y que esto no es que estábamos pidiendo un derecho seccional simplemente porque somos travestis y trans. Simplemente exigimos que se nos tenga en cuenta y que se tomen medidas y políticas públicas para transformar todo esto que veníamos hablando y denunciando anteriormente. Una expectativa de vida de 35 años de edad, la exclusión, la expulsión, tanto del sistema laboral como del sistema educativo, como del acceso a la salud, que todavía es algo muy complejo. La primera causa de muerte de nuestra comunidad tiene que ver con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La segunda causa de muerte sigue siendo la aplicación de silicona industrial de maneras clandestinas. Y la tercera causa de muerte tiene que ver con los crímenes de odio, con los travesticidios. Entonces esto es realmente muy grave y hay que poner esto sobre la mesa y la sociedad tiene que empezar a escuchar. Por eso yo agradezco mucho esta nota y esta participación, para que esto se escuche, para que muchas personas seguramente que están del otro lado en sus casas no comprenden, no saben lo que atravesamos las personas travestis y trans, pero hay que pensar simplemente, ¿no? Un poquitito, el por qué siempre cuando hablamos de las travestis, las mujeres trans, hablamos de ellas en situación de prostitución, sabemos dónde están, si están en estas llamadas zonas rojas, etcétera, y no reflexionamos un minuto y decimos, ¿por qué no hay personas travestis y trans que sean maestras de mis hijos, que atiendan en el negocio, cuando voy a la panadería, cuando voy a una escuela estén dando una clase, son abogadas, son diputadas, legisladoras? ¿Por qué estas personas no llegan? Y sí sabemos, y gran parte de la sociedad sabe, dónde encontrarnos por las noches, ¿no? Entonces hay que reflexionar y hay que tener en cuenta lo que nosotras venimos denunciando, que muchas veces esos prejuicios tienen que ver con la ignorancia, con el no saber, y muchas veces también hay una cuota de pensamiento conservador, de este pensamiento heteronormativo, ¿no? Que siempre todo se basa en hombre, mujer, mamá, papá, y quedamos por fuera todas aquellas personas que no cabemos en esos parámetros y que somos parte y que también somos familia y que tenemos otras maneras de vivir, de amar, de desear y de movernos en el mundo, porque en definitiva existimos, hay una diversidad enorme de géneros, de etnias, de corporalidades, se trata de eso, ¿no? De inclusión. Florencia Guimaraes García, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Ha sido realmente un placer este diálogo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. A nuestra audiencia la despedimos y la invitamos a quedarse con nosotros porque hay mucho más en el resto de nuestra programación y como siempre les decimos en france24.com.